Buenas tardes con todos. Francisco Latorre. Eh, no se trata de elevar egos, pero el tiempo me dio la razón. Lastimosamente, muchos ciudadanos están siendo presas de la violencia y el Perú ya no da para más, ¿no? Nuestro país está yendo a la mierda. Ya ni qué hablar de las autoridades que recién esta semana ahora sí quieren censurar al ministro. Lastimosamente no es que se actúe tardíamente, sino que ya no les queda otra opción, que porque si no se les va el negocio. Saben que esta medida les puede costar votos, sobre todo a la agrupación más grande, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque Piura es, bueno, la región, digamos, norte, sobre todo Lambayeque, a Piura y Tumbes, es un voto fuerte. Ya saben de qué agrupación hablo. Eh, digamos, ¿cuál sería la solución? Es un poco difícil porque están involucrados los tres poderes del Estado. Y hay que ser concretos, y hay que ser imparciales, ¿no? No solamente es el Ministerio Público que ha fallado, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Ejecutivo, obviamente que es el actor principal, porque si tú tienes un Estado, tienes que gobernarlo, pero no está pasando eso. Y el Legislativo, obviamente que son los que arman las leyes, brindan las leyes, dan las leyes, pero tuvieron digamos, en sus manos la posibilidad de derogar esa ley. Si no me equivoco, la 3218, ¿no? Y no lo hicieron. Ha tenido que pasar esto, muy lamentable, por cierto, y para que digamos se pongan a actuar, ¿no? Vamos al lado más crítico, por así decirlo. Pero yo sé que va a tomar un poco de críticas, porque a la gente no le gusta que le digan las verdades. Y esa es mi especialidad, porque siempre he sido caracterizado desde la universidad por ser muy crítico, no solamente con las autoridades, sino en la forma de, de cómo está, digamos, dándose el tema orgánico o la funcionalidad, ¿no? Y para esto hay que tener no solamente tino, hay que tener un poco de experiencia, digamos, en todo lo que uno puede conocer respecto a la política. Instituciones, organizaciones, ¿no? Eventualidades, porque no todos van a tener esa opción de poder ver, digamos, el lado político de acuerdo a los intereses que manejan. Por ejemplo, yo no le podría decir a un empresario si está de acuerdo o no con la democracia, porque lo que prima va a ser primero sus propios intereses, y eso es obvio. Pero si vamos al detalle de que dentro de ese interés estemos, digamos, mmm, no validemos otros intereses de la población, sería un poco fatal, pues, ¿no?
Lo que pasó ahora último con el Real Plaza, ¿no? De Trujillo. O sea, el interés era producir más, vender más. ¿Para qué yo quisiera pasarme de vivo con las legislaciones, con los permisos municipales, con tal que inaugure muy rápido, con mucha prontitud, un centro comercial, cuando, digamos, no pongo en aviso o en alerta el cuidado de mis clientes? Que los clientes en la mayoría serían pues los que van a consumir, ¿no? Los consumidores finales, ¿no? Los usuarios que van al centro comercial. Entonces, esa brecha, ese problema, digamos, eh, legal, o ese problema, digamos, de los permisos, pues genera todo eso, que es un poco en sí la corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo empieza esto? ¿A dónde estamos llegando, no? Yo me acuerdo, bueno, voy a ser un poco extenso porque sí, o sea, cuando vamos al lado de los años, bueno, ya los que hemos vivido un poco más, por ejemplo, en mi carrera universitaria, no tenía, no había muchas opciones laborales, ¿no? Estábamos en la época de Paniagua y después llegó Alejandro Toledo con Perú Posible. Entonces había una pequeña, digamos, había un pequeño optimismo que se estaba dando, pero todo ahí empezó un poco con también que las autoridades todavía estaban siendo elegidas con meritocracia, ¿no? Porque aún los ministros que tenía Alejandro Toledo, algunos quizás eran cuestionables, pero daban la talla, ¿no? Daban la talla y al menos no tenían mucho ese problema como la falta de autoridad que la tenemos ahora. Si ahorita vemos la aprobación de Dina Boluarte, que está en un 3%, creo que a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial es la presidenta con mayor desaprobación. Yo me acuerdo que todavía con algunos problemas con Alejandro Toledo por el tema de, digamos, sus salidas, el tema del whisky, ¿no? De Blue Label, o el tema de Saraí, ¿no? El del Melody, ¿no? De los primos, una serie de cosas, llegaba a un 10% de desaprobación. Mm, Perdón, un 10% de aprobación, o sea, un 90% de desaprobación. O sea, en esa época era lo más bajo, pero ahora un 3%, o sea, te da una señal, ¿no? Hasta dónde estamos llegando. El, el detalle está en que am, el liderazgo político se ha desquebrajado, se ha roto. Antes podías ver a un ministro con sumo talento, o quizás es como un mentor o una persona que está en ese puesto, que más o menos, aparte de darte autoridad, te podría dar una lección o una estrategia. No una estrategia. O sea, allá, esa persona, ¿por qué está ahí? Siendo en el Ministerio del Interior, de Defensa, Cancillería, del Trabajo, ¿no? Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, inclusive el Primerato, ¿no? La PCM. Y ya teníamos a los que conocemos un poco, ya se podría decir, ya, asignaban a tal persona de esa coyuntura
y ya sabíamos ya, quizás tiene una estrategia, podía funcionar o te daba un tema de gobernabilidad. Pero en el caso o sea, ¿cómo ha sido posible esta degradación, se podría decir, ¿no? Yo he seguido el caso de la PCM más o menos desde el 2010. O sea, me empezó a gustar mucho el tema, no de los ministerios, me gustaba mucho el crecimiento del país. Y en esa época, como les digo, tenía un indicador. Aparte que la economía estaba bien, y quizás fue un resultado del Fujishock, ¿no? Que los 5 primeros años en gobierno de Alberto Fujimori pudo haber sido, digamos, una mejora que necesitaba el país y hay que reconocerlo. Pero después, los otros 5 años, lo borró con la otra mano. Pero en el tema de Paniagua como transitorio y Alejandro Toledo ya como nuevo presidente, y acordémonos que también ahí hubo un fraude electoral por parte del Fujimorismo, ¿no? Y esto si no me equivoco, salió en Panorama y también salió en Red Global, eh, que fue muy descarado, y gana Alejandro Toledo, ¿no? Visitando todos los países para el apoyo democrático. Entonces se empieza a dar digamos, el tema de una reforma democrática, pero donde toda la parte era técnica. O sea, por ejemplo, Ministerio de, si no me equivoco, llamó a muchos expertos y tenía una buena cartera de ministros, ¿no? Me acuerdo de algunos, sí, pero pucha, voy a tener que editar el video quizás. Estaba Carlos Bruce, ¿no? Estaba, si no me equivoco, Diego García Sayán, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. eh, ¿Quién más? A ver, Fernando Rospigliosi. Miren, ve, Fernando Rospigliosi, el ahora escudero del Fujimorismo. ¿Quién más? Bueno, hay varios actores que estaban en esa época, ¿no? Tendría que ver, pero sí me acuerdo bastante. Luego, se daba, digamos, el detalle de que podría manejarse todavía un país, ¿no? Había trabajo, ¿no? Este indicador sí era muy importante porque en esa época, en nuestra carrera, digamos, de ciencias químicas, solamente habían pocos trabajos. Es más, tenías que ir a la avenida Argentina a- o Colonial a repartir todos tus files con un folder Manila o un sobre Manila y tu CV impreso. Actualmente nadie hace eso, todos creo que usan algunas redes, ¿no? Y de un momento a otro empecé a ver más propuestas de control de calidad, de laboratorios, ¿no? De todo eso más o menos. Ahora, dentro de ese indicativo de que había trabajo, eso, había un poco de manejo del país y lo hubo, ¿no? Y también se dio un tratado de comercio, un tratado de libre comercio, un TLC. Si no me acuerdo muy bien, creo que en esa época Estados Unidos estaba siendo manejado por George Bush hijo. Con George Bush, ¿no? Inclusive bromeaban con el sombrero que tenía de Texas, que Alejandro Toledo hicieron ese TLC, ¿no? Y por ahí hubo una pequeña riña o bronca con el expresidente Alan García, porque Alan García también era, claro, puede ser un líder político, muy inteligente, persuasivo, tenía el ego muy elevado y quizás era el tema del racismo, ¿no? Que no le caía a Alejandro Toledo, pero ahí
eh, había un crecimiento. Empezaron a haber exploraciones, algo muy interesante era la explotación del gas camisea, ahorita que me estoy acordando, el gas camisea, y luego también estuvo, claro, que el gas camisea tiene una historia de que el descubrimiento, si no me equivoco, fue por Shell o no sé, no, YPF no, Shell, si no me equivoco, pero de hace años atrás, hasta creo que estaba el tema de la UNDE o el Fujimorismo, ¿no? Pero ahora la inauguración se dio con Alejandro Toledo, también hubo eh, em, nuevos proyectos mineros como Antamina, ¿qué más? No, las Bambas todavía no estaban ahí, si no me equivoco. Antamina sí fue, ¿ya? Y Sauder, ¿no? Cerro Verde todavía. Entonces, ese impulso, ese crecimiento se daba a conocer y se notaba porque la inflación todavía se manejaba, era todo técnico, no había problemas, no había escasez, inflación controlada, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Sí, había buena economía. O sea, tampoco es como que hay que ser mezquino, ¿no? No he sido de Perú posible, pero hay que decirlo, ¿no? Sino que ahora está la moda de redescribir la historia, que me parece es algo como que vas a colocar lo que te conviene y me parece no es dable, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros hemos vivido esa época, o sea, es como si tú vas de viaje a un lugar, ¿no? Y te digan, oye, yo he ido a tal sitio desde una web, pero es diferente la experiencia en la que tú vas, ¿no? Es de los que conocemos más o menos el tema. Entonces, va por ese tema, ¿no? El tema de la política. Pero sigamos, la PCM era todavía un tema tradicional, ¿no? Gente experta, ¿no? Hasta ahora me acuerdo, Cecilia Blum, si no me equivoco, la señora Zavala, estaban personalidades más o menos, ¿no? Que tenían renombre, algunas cuestionadas, ¿por qué no? Hay que decirlo también, pero todavía había algo como un legado político, ¿no? Luego parece que ya llegó el tema de, um, si no me equivoco, nuevamente volvió Alan García, ¿no? El 2010 y después ya estaba, si me acuerdo de esa época, sí, creo que después estaba Alan García con, a ver, ¿cómo era? El 2010, 2011, 2012. Porque esa época no, me parece que estaba ya en Tumala, sí. Ya, ¿qué había pasado ahí? Pero hay un momento donde vuelve Alan García. Por eso, como les digo, a veces por eso hay que ver un poco la historia y les estoy comentando más o menos de mi raciocinio, del conocimiento que tengo. No estoy viendo un Google, no estoy viendo esto más o menos. Ya, claro. Entonces, después de Toledo, porque en esa época es donde se da ¿cómo se llama esto? No, el baguazo no. Digamos, lo que pasó en Locumba. Claro, porque Vladimiro Montesinos estaba en un escape, ¿no? Todavía no lo habían agarrado en Venezuela, si no me equivoco. Pero dentro de ese tema de la caída del Fujimorismo y todo eso, había pues un tema, ¿no? De cómo se ha dado, aparte de la bajada, digamos, del gobierno de Alberto Fujimori, la transición y ahí llega ya el señor Toledo. Entonces, en ese transcurso hubo una sublevación de parte de los hermanos Humala, Tazo, pues, ¿no?
Entonces, a ver, un ratito están que llaman, ¿no? Un ratito. Estoy con tu dedo, Irina. Disculpen, disculpen, disculpen. Ya, como les seguía comentando qué había pasado, luego de Locumba, lo que pasó en Tacna, ¿no? Se sublevaron los hermanos Humalatazo y fue también en la época de Toledo. Todavía Ollanta no entra como líder, digamos, político, pero ya estaba siendo visto como un militar, digamos, que quería tomar el poder. En las siguientes elecciones, em, si no me equivoco, claro, se lanza Alan García con Lourdes Nano. Creo que llegan a una lucha con Lourdes Nano, si me acuerdo, porque yo sí había votado por el PPC y fue muy lamentable porque a mí me da la impresión de que también habrá habido fraude esa época, porque García tenía un problema del año 85, que tuvo un pésimo gobierno, uno de los peores gobiernos de la historia, aunque no lo crean, que supuestamente con el segundo gobierno iba a ser un gobierno digamos, de que podría haber una cuestión de su honra, o sea, como que quería un mea culpa, pero nunca lo reconocía, un mea culpa con el país. Porque todos los que hemos estado antes del 90 conocemos el detalle del dólar MUC, la estatización de la banca, inclusive ese tren eléctrico que ustedes ven de la línea 1, ¿no? Que va vía El Salvador y San Juan de Lurigancho, no existía y fue una obra que no había acabado, era inconclusa. Es más, los pilares estaban solamente en la Avenida Aviación, pero desde Surquillo hasta San Roque, que está antes de la Bolichera, porque yo tenía una tía ahí en San Roque, en Surco. Entonces no había trenes, no, era una excusa. Supuestamente robaron dinero cuando se fugó a Francia y después se fue a Colombia porque era un perseguido, entre comillas, ¿no? Perseguido político, pero era corrupto. Se largó de la justicia y estaba feliz en Francia, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede ahí, no? Que gana Alan García, entra al gobierno, vuelve el APRA, pero no, bueno, él tenía todavía un tema del TLC, que quería hacer una mejora, no estaba de acuerdo. Ya estaba medio neoliberal, tenía un pensamiento ya neoliberal, ¿no? Pero que algunos apristas siempre lo sobrevaloran, ¿no? Porque en sí, quiero que me entiendan un poco, porque hay que ser imparcial. Cuando antes de Belaúnde Terry, antes de Velasco, en el Perú se manejaban las reformas, no hablo de la agraria, sino que habían pensadores que luchaban. Uno de ellos fue um, Mariátegui, ¿no? Digamos, el autor de los 7 ensayos, ¿no? ¿No? Que era un movimiento que estaba más o menos manejado por el sur, por Moquegua, ¿no? Arequipa, y los otros pensadores que eran más socialdemócratas, por así decirlo, que estaba Víctor Aya Raúl de la Torre, que hizo digamos, más o menos este movimiento, ¿no? Que tenía algo que ver, quizás un tema de Francia o algo así, ¿no? Pero que sí, partía más o menos desde Trujillo, ¿no? Entonces, todos estos movimientos antes eran muy
perseguidos en la época de los dictadores también como militares. Entonces tenían que escaparse. Una vez, si no me equivoco, vaya Raúl de la Torre se escapó, se fue a México, si no me equivoco, o a Francia, pero estuvo exiliado, ¿no? Y Mariátegui, si no me equivoco, estuvo preso, creo. Pero tenían esos pensamientos, ¿no? Esa ideología que todavía no era tan, bueno, la de Mariátegui es un poco más socialista, ¿no? Imparcial, ¿eh? Por si acaso, acá no hay arengas ni nada, pero ¿qué pasa? Que García ya estaba con otro pensamiento en el 2011, 2012, en esto, ¿no? No digo que le ha ido mal, tenía un crecimiento, pero sí era muy optimista y a veces un poco mitómano, porque decir que el Perú tenía para crecer un 7% en economía es algo, mira, con Toledo llegábamos a 4, con Toledo estábamos con 3.5, con 3.5 y 4, inflación, pucha, 1%, si no me equivoco, no teníamos mucho esto, mucho crecimiento hubo, ¿no? Por eso que, para que me entiendan, en esa época se compraba, con un sol se compraba 10 panes y con 10 soles se compraba 3 cervezas. O sea, para que más o menos se entienda cómo era, ¿no? Y luego ese detalle de, del gobierno de García lo ha un poco como que se ha desgastado bastante porque también había corrupción. Estaba en el mismo gobierno, habían traído a Marcelo Odebrecht, ¿no? Y obviamente que ellos van a decir que no hubo pruebas, pero sí las hubo. Tanto así que después de que se acabó ese gobierno, si no me equivoco, estuvieron, Alan García lo invitan como director de una de las empresas que estuvo en la concesión. No me acuerdo si era, bueno, tengo que revisar un poco eso, pero sí me acuerdo que era director de una empresa que estaba ahí a cargo, ¿no? No quiero decirlo ahorita porque pueden pensar mal, pero sí me acuerdo bastante que era que después de eso era, entonces da a entender que es como pagar un favor con favor. Después de eso, incluyeron en las investigaciones a Velázquez Quesquén, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno de sus hijos, que era ingeniero civil, si no me equivoco, canjeó una oferta laboral en Brasil con una de las empresas de Odebrecht. Entonces ya habían por ahí, digamos, bastantes temas ya de corrupción. También era el caso muy conocido de los narcoindultos, que ahora no se ofenden todo, ¿no? Pero había narcoindultos. Estaba, si no me equivoco, este ministro, Aurelio Pastor, que fue ministro de Justicia y todo un hipócrita. Después estaban pues los petroaudios, ¿no? Con Rómulo, Rómulo León, ¿no? Y todos los otros corruptos que habían, ¿no? Inclusive ahí estaba temas de Perú Petro o algo así, y se quedan callados la boca. O sea, ya había corrupción y tanto así que cuando ya había nuevas elecciones para el 2016, querían volver a postular una tercera campaña, digamos, electoral, tanto así que se les ha caído todo, que ha tenido que reunirse con el PPC. Hicieron un pacto, ¿no? De acuerdo, un acuerdo para que lleven los dos la candidatura y les fue pésimo, tanto así que la caída del APRA no solamente fue por las promesas, sino que ya demostraba una corrupción total. Y entendemos ahora por qué el odio hacia Vizcarra, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia, bueno, antes de eso había un Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Consejo Nacional de la Magistratura, justamente donde estaban los magistrados, ¿no? Para que lleven la justicia, entre comillas, no investigaban a Alan García. Entonces, ahí que nos quiere dar a entender más o menos, ¿no? Justamente, ahora entendemos por qué no habían investigaciones, pues. Y eso, en la actualidad, la gente se olvida eso. Entonces, por eso
Eso quizás lo ha usado Martín Vizcarra, entre comillas, ¿no? Como un detalle no de venganza, pero sí de ver que es algo, pues, ¿no? Es un interés político, pero que le funcionó. Pero también tenía un poco de razón, porque digamos que no capturan, como ahora las fiscales, ahora sí, ¿no? Van contra el presidente. En esa época no había. Era como Blancanelli da Colán en el Fujimorismo o Grace Chaiz en el APRA. Entonces, eso más o menos parte de la historia, que yo sé los de mi edad más o menos van a entender, no estarán de acuerdo y se entiende, pero están los hechos, ¿no? Porque tampoco es redescribir la historia como por ahí vi a una persona de la U de Lima y que se cree historiador o si no el por ahí también hay otro mongol de mierda que le quería pegar creo a un streamer, a un youtuber, ¿no? En el campo de Marte, que todo eufórico se cree Milei, pero no le llegan ni a los pies. Entonces ese es el detalle, pues, ¿no? Más bien lo interesante es de la línea de que hay que seguir los hechos con imparcialidad. Porque si uno es fanático, yo no lo soy, fanático es negar algo del partido o de la agrupación que tú quieres respaldar. Y hay otra cosa, en el camino ustedes se van a dar cuenta qué partidos van desapareciendo y cuántos quedan de esos partidos tradicionales. Y ustedes se van a dar cuenta ahí quién habla de fanatismo, ¿no? Porque uno, si fuera peruano, tendría que deslindarse primero y ver la conveniencia. Lastimosamente, no toda esa conveniencia va a ser ejecutada. Es como decir, yo quiero el bachillerato, dice, ¿no? El bachillerato que sea más simple o quisiera más escuelas o academias policiales. Entonces, si hay un candidato que me propone eso, obviamente te vas a ligar a eso, ¿no? Esa es una conveniencia, entonces es así, ¿no? Pero así se ha ido degradando la política, ¿no? La PCM, el gobierno, pero autoridad se podía todavía manejar. Y todavía, esperen, todavía falta la época de Ollantumala, cómo llegó a ser presidente, porque eso también tiene una historia muy, muy larga y muy interesante, porque acá ya hay actores, ya políticos, actores, empresarios, donde ya estaban asustados. Y sí, pues nos han metido el miedo, pero también, bueno, yo no he votado por Ollanta para nada, pero para que vean a qué grado también el detalle era del militarismo, ¿no? Pero toda esa culpa también la tuvo el gobierno de García. O sea, si no había un tema de corrupción más grande, quizás se podía haber pensado en un partido de centro. Pero últimamente los partidos de centro no nos están funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Centro o centro derecha, ¿no? Como lo quieren llamar. Los partidos de centro han desaparecido porque en la mayoría de veces hemos visto estos partidos como partidos no mediocres, pero que solamente cumplen la función de abarcar las curules, tomar posición dentro de las votaciones y al momento de que se da el detalle del balance, empieza, digamos, su conveniencia. ¿A quién voy? ¿No? Ahora se basa así, el centro. Por eso que están desapareciendo. Uno de ellos fue Acción Popular, que con todo el alma me da mucha pena, sobre todo por Belaúnde Terry. Una época tenía, o si no era del PPC o era de Acción Popular, eran partidos que valían la pena. No como ahora, jamás. Entonces, hasta el último que fue, ¿no? Con Descanseco Terry, ¿no? Pero los demás ya se murió el tema ahí. Pero, digamos, el detalle de
de poder seguir la PCM fue ya lo más degradante, fue ya hasta el 2016 con PPK. Entonces con PPK todavía teníamos ese optimismo político de que van a haber personas técnicas. PPK tenía un excelente currículum. Y con eso vamos a continuar en el siguiente video, porque si no la voy a hacer larga, del 2016 hasta el 2020. Y bueno, después de ahí ya seguiremos hasta los próximos años, cuando estamos totalmente ya un poco más degradados, por así decirlo, ¿no? Así que por el momento sigamos con el siguiente video. A ver, vamos a ver qué graba.